Dice el Salmo, el 145:1. Te exaltaré, mi Dios, oh Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Todos los días te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es el Señor y digno de ser alabado en gran manera. Y su grandeza es inescrutable. Una generación alabará tus obras a otra generación y anunciará tus hechos poderosos en el glorioso esplendor de tu majestad, y en tus maravillosas obras meditaré. Ese último versículo habla del glorioso esplendor de tu majestad. Esa pequeña frase nos habla de que Dios, sin hacer nada, es glorioso. Dios en sí mismo, sin tener que haber hecho absolutamente nada, es majestuoso en su ser. Y si nosotros somos perceptivos al estar leyendo la Escritura aún en una forma de lectura, vamos a estar continuamente encontrándonos con expresiones de este tipo, en donde la gloria y la majestad y el esplendor de Dios son evidentes por quien Dios es. Dios merece gloria y bendición de parte nuestra y nuestra exaltación, porque Él es Dios, un Dios glorioso y majestuoso y esplendoroso. Pero también ha hecho cosas, dice, en el glorioso esplendor de tu majestad, de tu ser. Y en tus maravillosas obras meditaré, pero también no nomás por lo que Dios es, sino por lo que Dios ha hecho. Él merece toda la gloria. Entonces las Escrituras de principio a fin hablan y declaran la gloria de Dios. La primera frase en Génesis 1:1 dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y una de las cosas que me gustan de esa frase es el nombre de Dios en el hebreo. Es Elohim. Y siempre que oigo yo ese nombre, Elohim, dice la Biblia, Elohim creó en el principio los cielos y la tierra. Habla del nombre singular, pero un comentarista lo pone de esta manera, pero con una intensidad plural. Y podríamos decir que es el nombre singular de Dios, plural, porque vemos a Dios desde el principio manifestado en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una cosa que nosotros no podemos comprender, pero ese es el Dios que creó los cielos y la tierra. Elohim creó. Dice la Escritura y dicen los teólogos, Dios creó de la nada todo lo que existe. Dice que lo creó con un fiat divino, es una orden que sale de su boca y crea todo lo que existe de la nada. Ese es el Dios de la Escritura. Él es el creador de todo lo que hay. Él existía antes de que todo lo que vemos fuera. Nosotros tenemos quizás 50, 60, 20, 80 años. Dios ha existido desde siempre. Y por quien Él es, Él merece la gloria. Elohim, el nombre de Dios. Las Escrituras nos informan también que Dios creó entonces todo y ha actuado ya en la creación y lo ha hecho todo para llamar la atención a sí mismo, para glorificarse a sí mismo.
Y ustedes pueden decir, pues eso puede ser así como que Dios es vanidoso. No, está correcto en Él solicitar y buscar la gloria a su nombre, porque Él es el ser que es más grande que todos. No hay nadie mayor que Él, entonces Él es digno de recibir toda la gloria. Es malo que nosotros queremos recibir gloria, porque hay alguien mayor que nosotros. No hay nadie mayor que Dios. No hay alguien que lo creó, no hay nadie que existía antes de Él. Dice el Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Fíjense, los cielos cuentan la gloria de Dios, de su ser. Dice, y el firmamento anuncia, da testimonio de la obra de sus manos, de lo que Él ha hecho. Dios existe entonces y hace todo para su gloria, sus actos creativos, su providencia mediante la cual Él sostiene todas las cosas. Es por su providencia que nosotros podemos estar aquí respirando. Si Dios retirara su presencia, vendríamos a hacer nada. Eso es algo que ya el hombre moderno ya no quiere captar. El hombre se cree autoexistente, cree que ellos se crearon a ellos mismos. No saben que vienen y que fueron creados y que fueron formados en el vientre de su madre por la mano de Dios. Se han olvidado de eso, cosas fundamentales. Entonces no le dan la gloria a Dios. La providencia, la misma redención del hombre. Todas las cosas las ha hecho el Dios eterno, el Dios autoexistente, el Dios soberano para recibir gloria para siempre. Pablo, hablando de la soberanía de Dios en sus tratos con el hombre, culmina diciendo en Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por siempre. Ahorita Carlos leyó un pasaje que yo iba también a citar en Apocalipsis, el apóstol Juan, al ser llevado por el Espíritu a ver el trono de Dios y a quien está sentado en él, describe la actividad de quienes están delante del trono, esos 24 ancianos, diciendo, digno eres tú, digno eres, Señor Dios nuestro, de recibir gloria, el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Apocalipsis 5:13 dice, y toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían amén. Y los ancianos se postraron y adoraron. Algo que estábamos nosotros ahorita haciendo. Cuando cantábamos esta canción de la visión del trono de Dios. El Espíritu Santo nos transporta y nos lleva a ese lugar en nuestra imaginación en donde podemos ver a Jesús ahorita sentado en el trono siendo exaltado por esos seres vivientes, por los ángeles, por todos los santos que han sido llamados a su presencia. Están todos declarando esto mismo. Hay una actividad de adoración y de glorificación que va a durar por la eternidad y que nunca se va a agotar en nuestra persona. Siempre va a haber cabida. Porque Dios es tan infinito y tan grande que nunca acabaremos, nunca nos agotaremos de estar alabando a Dios como esos seres vivientes que continuamente están alabando a Dios, dándole gloria, declarando que es santo, santo, santo. Creo que el reclamo principal de Dios
bueno, no creo, la Biblia dice que el reclamo principal de Dios para con los hombres es que, como dice en Romanos 1, 21, 23, aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos, pensando que ellos son el principio y el fin. Se hicieron vanos en su razonamiento, pensando que no hay Dios. Dice el necio en su corazón, dice la Escritura, no hay Dios. No es que no reconozca y conozca que hay Dios, es que en su corazón él decide decir, no hay Dios, no quiero reconocer a Dios. Dios no tiene nada que ver en mi vida. Dios ya no tiene influencia sobre mi vida, ya no tiene influencia sobre mi familia, ya no tiene influencia sobre nuestra ciudad, ya no tiene influencia sobre nuestra nación, sobre el mundo. Pero el Salmo 1 o el Salmo 2 dice que Dios ve eso cuando los reyes de la tierra quieren quitarse las cadenas, dicen del Señor, Él se ríe de ellos. Porque Dios es el que hizo todo. Y es como si hormigas nos estuvieran diciendo, yo me río de ti porque no me puedes pisar, y en un momento nomás de descuido la piso y se acaba la hormiga. Y se acabó todo. Así somos nosotros comparados con Dios. Y nos levantamos en nuestra arrogancia y nos adjudicamos la gloria que le pertenece a Él, o se la damos a otras cosas, porque dice aquí Pablo, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen de algo creado. Estaba viendo un artículo de lo que está sucediendo en Inglaterra, de cómo, no sé si ustedes conocen ese lugar redondo donde están unas piedras, ¿verdad? Que es un símbolo, yo creo que de la religión de los celtas antes del cristianismo. Pues ahora ya la gente está volviendo a esos lugares y hay una multitud de gente, así como se reúnen también en la pirámide del Sol para esperar el solsticio, así se dice, Abelardo. Y ese tipo de cosas, o sea, está habiendo un neopaganismo volviendo al mundo. Viene la foto, ahí está la rueda y hay multitudes ahí levantando las manos. En Inglaterra, un país que el siglo pasado era una nación que estaba enviando misioneros a todo el mundo. Y por la gracia de Dios yo creo que lo sigue haciendo, pero vemos cómo la sociedad se está volcando y están cambiando la gloria de Dios por las cosas creadas. La gloria de Dios, del Dios incorruptible, por imágenes, por imaginaciones. Y esta es nuestra lucha, eso no es exclusivo de los ingleses, esa es la lucha personal de todos nosotros que siempre estamos batallando con los ídolos de nuestro corazón. Siempre está algo queriendo sustituir a Dios en nuestra vida, siempre hay algo que deseamos más. Y Dios siempre está empujando por su Espíritu Santo, volteando nuestros ojos, y eso es lo que yo quisiera dejar. O sea, que nos enfoquemos en la gloria de Dios, como personas, como familias, como iglesia, como ciudad, quizás como país, es decir, debemos enfocarnos en la gloria de Dios para que Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude. Es nuestro reto constante y por lo que es necesario deliberadamente recordar, poner nuestros ojos en la gloria de Dios. Dios tiene celo por su gloria. La Biblia Reina Valera, que es la que yo conocí cuando me convertí, lo dice así: yo Jehová, este es mi nombre y a otro no daré mi gloria. Dios no comparte su gloria. Él tiene celo de su gloria. Él es el único que quiere esa gloria. Y Él la quiere que nosotros la reconozcamos y se la regresemos y lo glorifiquemos con ella. Dicen, a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Entonces vivir a la gloria de Dios es nuestro mayor y más noble actividad y propósito para el cual podemos vivir. A veces no parece ser así, porque hay otras cosas que parecen ser loables y necesarias. Pero esas cosas empiezan a subirse y a sustituir
este propósito y esta actividad que debe ser la más noble y la más grande en nuestra vida, de darle la gloria a Dios en todo lo que somos. Debe ser esto que impulsa nuestra vida aquí y hacia la eternidad. ¿Qué más nos puede estar jalando a ver aquel día en que nosotros dejaremos esta tierra y estaremos en el otro lado de esta vida? Tirándole, ¿verdad?, a ver la gloria de Dios, y tirándole a llegar a la meta. ¿Qué es lo que nos puede estar jalando para allá? Sino ver y contemplar la gloria de Dios expresada en su ser y en sus obras por toda la eternidad, y vivir conforme a eso en esta vida. Eso es lo que debe ser, lo que nos impulsa, debe ser este poder dinámico que está motivando continuamente nuestra vida. Dice el salmista: en el glorioso esplendor de tu majestad y en tus maravillosas obras meditaré. Contemplar y meditar en su gloria nos capacita, nos da fuerza, nos da aliento, nos da vitalidad para preservar en la carrera y para llegar a la meta. El fin principal del hombre, dice el Catecismo de Westminster, el fin principal del hombre es glorificar a Dios. Estos hombres que se pusieron a pensar y a sintetizar cuál es el propósito del hombre que destilamos de la Escritura, y ellos plasmaron estas palabras: el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Y John Piper, que es un pastor contemporáneo, añade lo siguiente: que Dios es más glorificado en nuestras vidas, no que le añadamos gloria a Dios, pero la gloria de Dios es magnificada y Él la recibe así cuando nosotros estamos satisfechos en ver su gloria. Cuando nuestro corazón se satisface en Él, dice que Dios es glorificado. El salmista dice lo siguiente en cuanto a esa satisfacción, dice en el Salmo 37:3: pon tu delicia en el Señor. Ese es uno de mis pasajes favoritos, pero nomás quise usar esa frase. Y otra en el Salmo 16:3, versículo 11 también: pon tu delicia en el Señor. O sea, aprendamos a deleitarnos en la gloria, en la presencia del ser de Dios y de lo que Él ha hecho por nosotros. Él dice más adelante en otro salmo, en el Salmo 16, en tu presencia. Y estamos ahorita, Carlos dice, estamos disfrutando este tiempo y todos los domingos podemos disfrutar este tiempo en donde en tu presencia, dice, hay plenitud de gozo. A tu diestra deleites para siempre. Dicen los pastores que a mí me gusta mucho comer. Tengo fama de que como mucho. Ellos también les gusta comer, pero no lo reconocen ellos. Yo soy su chivo expiatorio. A Abelardo le gustan las enchiladas y los frijoles y come un resto de pan. No sé cómo está flaco. Tiene otro alambrado. Hay muchos deleites en la vida. Yo me deleito en esas cosas. O sea, creo que, y le digo a Abelardo se hace que estás perdiéndote de la bondad de Dios en no disfrutar los aguacates. ¿No le gustan los aguacates? Hay muchos deleites y muchos de esos deleites son genuinos. Y Dios nos los dio los aguacates. A los mexicanos nos dio el guacamole. Y me encanta. Y lo voy a extrañar. Pero Dios no nos hizo principalmente para esos deleites. Porque cuando entramos en la presencia de Dios, el mayor deleite es Él. Él quiere que sea el aguacate multiplicado infinitamente en nuestra vida. Él quiere ser esa satisfacción más profunda en nuestra vida. Él quiere llenar nuestra existencia. De manera que los otros deleites, aunque sean válidos y genuinos y no deben de sustituirlo, los podamos disfrutar correctamente.
Él es bueno. No quiere quitarnos los aguacates. Él quiere que disfrutemos los aguacates, disfrutando a Él más. Y los taquitos y todo eso. Por cierto, después del servicio voy a comer taquitos con mis hijos. Pero el deleite que expresa el salmista es este deleite de que no estaba en sus palacios, no estaba en sus riquezas, no estaba en el hecho de que era rey. Él que entraba en ese lugar en donde sabía que era Dios y él era simplemente un hombre y se deleitaba en la presencia de Dios, en la grandeza de su ser. Es algo asombroso, dice un hombre que ya falleció, un contemporáneo, un hombre famoso, Charles Colson, en su libro Cómo hemos de vivir. Dice lo siguiente: es algo asombroso que podamos conocer, glorificar y disfrutar a Dios, al Dios soberano, y cumplir su propósito en nuestra vida. Este gran propósito, dice, le da sentido y dirección a la vida en todas las circunstancias. Fíjense lo que dice aquí: este gran propósito de conocer, glorificar y disfrutar a Dios le da sentido y dirección a la vida en todas las circunstancias. Ese era un recordatorio, mi primer punto, si lo podemos llamar punto. El siguiente punto sigue al primero, y es que debemos de enfocarnos particularmente en la gloria de la cruz. No nomás en la gloria de Dios en general, en la creación y en la grandeza de su ser, pero debemos enfocarnos en la gloria de la cruz. Porque si hay un lugar en donde Dios quiere verse glorificado y donde de hecho se ha glorificado, más que en cualquier otro lugar, más que con cualquier otro acto, más que con cualquier otra acción, es en la cruz del Calvario. Es en la cruz donde más claramente vemos exhibida esa magnificencia de su ser, donde vemos con mayor claridad lo que es el carácter de Dios. Ahí en la cruz exhibe de una forma gloriosa sus atributos de santidad, los atributos de su pureza moral y su perfecta justicia, como también demuestra su infinito amor, su clemencia, su compasión y su misericordia. La gloria en la cruz se ve como Dios en la persona del Hijo, el Verbo, que Juan nos dice que en el principio estaba con Dios y era Dios, el que estaba en el principio, el que era parte y es parte de Elohim, el Verbo mediante el cual Dios creó y sostiene todas las cosas. Ese Hijo, a través de ese Hijo, la gloria de Dios se manifiesta, como lo dice el apóstol, cuando en Filipenses 2 dice que aunque ese Hijo, existiendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, yo escucho y leo ese pasaje y digo: Señor, yo no puedo entender esto que tú hiciste. Yo no puedo entender lo que este pasaje describe. Que Elohim, el Dios del universo, el creador de todas las cosas, haya hecho esto y lo haya hecho por mí. Yo no puedo hacer esto. Yo no puedo despojarme muchas veces de mi taquito
o de ir al cine, o de algún placer, o de alguna cosa que deseo. No puedo yo despojarme de cosas que son triviales. ¿Cómo es que tú te despojaste de tu ser y dejaste tu gloria y viniste al mundo y hiciste estas cosas? Señor, si tú haces esas cosas, entonces sí puedo dejar otras yo en mi vida. No es fácil, pero Señor, tú me inspiras. Tú eres el que dirige y le da sentido a esta vida desorientada y llena de pecado y de imperfección y de flaqueza. La gloria, yo la veo, la gloria de Dios allí en la cruz. Para mí es difícil muchas veces ver esa película, La Pasión de Cristo. No sé si es la mejor de las películas que presentan lo que fue la pasión de Jesús. Creo que es lo mejor que yo he visto, pero creo que ni aún eso representa lo que realmente pasó. Pero ver a Jesús, sabiendo que Él es el Hijo de Dios, sufriendo esa pasión en Getsemaní, sudando gotas de sangre, sabiendo lo que le esperaba, el sufrimiento físico y el sufrimiento espiritual de ser separado del Dios eterno, donde nunca en la eternidad había habido brecha entre ellos. Iba a sufrir esa separación por mí, por nosotros, por nuestro pecado, y Él estaba cargando con el pecado del mundo. Yo veo eso y digo, Señor, me da vergüenza verlo. Me da pena, Señor, ver lo que tú sufras y que hayas hecho eso. No puedo comprender cómo fue que lo hiciste. Y nunca lo voy a comprender. La gloria está en que el Dios eterno hace esto para ser nuestro sustituto, para tomar nuestro lugar en el banquillo de los acusados, hallados culpables y sentenciados. Y Él recibir sobre sí el castigo que nos correspondía a nosotros, justamente pagando así Él el precio de nuestra redención, de nuestra liberación, para poder reconciliarnos consigo mismo y llevarnos a Dios. ¿Cómo voy a llegar yo a Dios? En Jesús. Es la única esperanza que tengo. Solamente un sacrificio del Dios eterno dándose a sí mismo por mí me da esperanza de que cuando yo muera yo pueda ir al cielo y estar delante de Dios. Yo no tengo confianza en mí mismo, no tengo confianza ni siquiera en lo que estoy haciendo ahorita, predicando y todas esas cosas y enseñando. Mi confianza está en el sacrificio de Jesús. Por la sangre de Jesús derramada en la cruz, Dios otorga gracia. Por medio de la sangre de Jesús, Dios otorga favor inmerecido hacia nosotros los pecadores, quienes justamente merecíamos su juicio y su castigo por causa de nuestro obstinado pecado, nuestro obstinado rechazo, nuestra obstinada rebelión en contra de Él. Estamos separados de la gloria de Dios. La gloria de Dios. Su ley demanda perfecta obediencia. Y cuando su ley se transgrede, la misma ley demanda perfecta justicia. Y nosotros como transgresores de la ley estamos excluidos de y no alcanzamos, dice la Biblia, la gloria de Dios. Somos constituidos enemigos de Dios y no hay manera de que nosotros podamos reconciliarnos con Él. La cruz declara contundentemente que no hay mérito humano, por más loable que sea, y hay muchos esfuerzos loables, pero no alcanzan la gloria de Dios. Solamente Jesús en la cruz tiene el mérito suficiente para eso. No hay cosa que satisfaga la demanda perfecta de la ley del Dios perfecto. No hay mérito que satisfaga ni alcance la gloria de Dios, la gloria de la impecable pureza y santidad de Dios es inaccesible
para el pecador. Pero Dios, hay muchos peros en la Biblia, pero Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la eternidad concibieron esta redención del hombre desde la eternidad para glorificarse a sí mismo. Dice Pablo, tratando de navegar estas cosas, dice en Romanos 11, 32, 33, porque Dios, ese Dios soberano, ese Dios creador que trata con el mundo como el alfarero trata al barro, dice, porque Dios ha encerrado a todos. Dice, a todos nos ha encerrado en desobediencia para mostrar misericordia a todos. Y Pablo dice, y yo digo más que él, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Está hablando de cosas que no alcanzamos a comprender, pero que nos hablan claramente cómo Dios se ha glorificado en la redención del hombre, cómo Dios se glorifica en cómo otorga esta misericordia a los pecadores y lo hace como ese cordero sin mancha que es sacrificado en nuestro lugar. Juan el Bautista, cuando vio a Jesús, inmediatamente cuando lo vio, lo identificó con la misión específica que Jesús vino al mundo y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, Juan el Bautista era el precursor de Jesús, era el que iba a preparar el camino para que Jesús viniera. Y cuando lo vio dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nuestro sustituto para otorgar gracia a quienes merecen condenación. Dios mismo, entonces, en la persona del Hijo, vino a satisfacer los requerimientos de su propia justicia por nosotros, porque era imposible que nosotros pudiéramos hacerlo. Era necesario también que lo hiciera como hombre, porque pues fue por un hombre, por Adán, por quien entró el pecado al mundo. Por eso Jesús es el Hijo de Dios y es el Hijo del hombre. Un hombre que fuera como nosotros, pero inmaculado, sin la mancha del pecado y perfecto en obediencia. Ese es Jesús, inmaculado, sin la mancha del pecado, perfecto en obediencia. Esa sustitución es tan gloriosa que el apóstol Pablo dice que cuando los ángeles ven, o más bien que los ángeles anhelan contemplar esto, que el Dios eterno, que ellos adoran allá en el cielo, en la eternidad donde ellos habitan. Dice que esos ángeles que contemplan la gloria de Dios, sus ojos son atraídos a ver esto, que ese Dios que debe estar cautivando toda su atención, los deja que quiten su atención de la gloria de su majestad como de su ser y puedan ver, anhelen ver lo que Él hizo por el hombre. Como que Dios les dice, pueden ustedes ver porque esto es algo glorioso de mí. Pueden quitar sus ojos por un momento y ver, y no por un momento, quizás por mucho tiempo, ver lo que Dios hizo en la cruz de Jesús. Es gloriosa para nosotros porque es allí donde, por medio del arrepentimiento y la fe en Cristo, recibimos el perdón de nuestros pecados. Donde somos nosotros culpables, revestidos de justicia. Donde somos hechos hijos y recibimos la promesa de la vida eterna.
Es gloriosa porque esa victoria hizo posible las buenas nuevas de nuestra salvación. Pablo, expresando de otra manera el pensamiento de Romanos 11, 32, 33, en Gálatas 3, 22, dice, pero la Escritura, dice, encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por fe en Jesucristo, por fe en Jesucristo, la promesa que es por fe en Jesucristo fuera dada a todos los que creen. La gloria de Dios, la gloria de la cruz es algo que creo yo que debemos de continuamente tener delante de nosotros y magnificar en nuestra vida y nunca cansarnos y dejar que el Espíritu Santo siempre nos lleve a esa glorificación de Dios por su ser y por lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Eso nos debe llevar a vivir. El tercer punto es que eso nos debe llevar a estar enfocados en vivir de una manera digna de esa gloria. Porque Dios existe y ha hecho todas las cosas para su gloria. Porque ha exhibido su gloria en una forma particular, redimiendo al pecador en la cruz. Entonces somos constreñidos a vivir de una manera diferente. Antes de la cruz vivíamos para nosotros mismos. Vivíamos para el aquí y el ahora. No había realmente nada más por qué vivir más que las cosas que aquí se pueden alcanzar. Pero nuestro corazón ha sido cambiado y nuestra vida ha sido reorientada a vivir para alguien y algo que nos trasciende. Se nos ha concedido tener un sentido y un propósito eterno, la gloria de Dios. Como decía el catecismo fuimos creados, ¿verdad?, por Dios para glorificarlo a Él y disfrutarlo para siempre. Como personas regeneradas, como hijos de Dios, se nos instruye en la Escritura en múltiples lugares, pero les voy a dar una serie de escrituras. Nos instruye la Biblia de una forma opuesta a lo que nosotros antes creíamos. Ahora, por ejemplo, Pablo, en ese mismo libro de Filipenses nos dice, en el capítulo 2, no hagáis nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro, como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, y es donde describe Él como Jesús, siendo en la forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Tengan esa actitud, vean el ejemplo de Dios en Cristo y ustedes imiten esa actitud. Somos constreñidos, somos llamados como personas regeneradas cuyos ojos han sido iluminados para ver y apreciar la grandeza de Dios en la creación, la grandeza del amor de Dios al extenderle gracia al pecador a través de la cruz, encontrando en esas cosas la más pura entonces y poderosa y sostenible motivación que pueda haber para vivir una vida dedicada a la gloria de Dios. Solamente esa visión es la que nos sostiene y nos lleva a la distancia. Esa visión alimentada por el Espíritu Santo es la que nos sostiene, como decíamos, en todas las circunstancias, como decía el doctor Colson. El que ha sido regenerado, aquella persona que ha sido iluminado y ha visto estas cosas, glorifica a Dios o considera a Dios en todo lo que piensa y en lo que no piensa, en lo que ve y en lo que no ve, en lo que dice y en lo que no dice, en lo que hace y en lo que no hace, en lo que oye y no oye, en todas las cosas considera la gloria de Dios. Yo me pregunto y les pregunto a ustedes también,
¿Estoy considerando la gloria de Dios en todo esto? ¿Estoy considerando la gloria de Dios en cómo pienso? ¿En las cosas que digo? ¿En las cosas que hago o dejo de hacer? Y esto estoy hablando de la vida privada. No estoy hablando de la vida aquí en la iglesia, estoy hablando de cómo vivimos donde nadie nos ve y solamente estamos delante de la presencia de Dios. ¿Cómo vivimos? Estamos considerando la gloria de Dios y decir, Señor, estoy solo, nadie me ve, pero voy a ser guiado por tu gloria, Señor, no por mis deseos y por mis pasiones. ¿Qué más nos puede darnos victoria en esos momentos donde la tentación tiene la carta alta? Solamente un deseo, un corazón transformado que desea y tiene una pasión para glorificar a Dios puede decirle no a la impiedad. Hay en él, en el creyente, en el cristiano, en el discípulo, este impulso incesante, este deseo persistente que creo es la obra del Espíritu Santo dentro de él de querer agradar a Dios. Si hay un impulso, aunque muchas veces no lo hagas, pero si hay un impulso constante en tu vida que te lleva a querer agradar a Dios, es evidencia que el Espíritu Santo está obrando en tu vida para llevarte en esa dirección. En el discípulo hace eco 1 Corintios 10:31. Dice, entonces, ya sea que comáis o que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. El discípulo también abraza 1 Corintios 10:32 que dice, no seáis motivo de tropiezo, ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios. Así como también yo procuro agradar a todos en todo, no buscando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Dice más adelante Pablo, sed imitadores de mí como también yo lo soy de Cristo. Y aquí, quizás lo mencione más tarde, pero creo que es apropiado que diga que muchos de ustedes caminan y modelan esta escritura. En cuanto a la relación con los demás, Efesios 4:32 dice, sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Esa persona comprende lo que Mateo 18:27 dice en la parábola, donde el Señor tuvo compasión del siervo y le soltó y le perdonó la deuda. Y le dice más adelante, cuando él no pudo perdonar a otro que le debía una deuda mucho menor, le dijo, no deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti. O sea, el ver la cruz nos capacita para ver estas perspectivas que naturalmente nosotros no las podemos ver. Es la cruz lo único que nos informa un perdón tal que aun cuando nosotros hemos sido ofendidos grandemente no nos deja quietos y no nos deja en paz y dice, no, pero Dios te perdonó tanto, pero sí tienes justificado no perdonar a esta persona. El discípulo que contempla la gloria de Dios y ve la gracia de Dios en su vida, comprende la magnitud del perdón recibido y le dice, Señor, no puedo más que perdonar. No me nace, es contra mi naturaleza, soy humano, soy pecador, soy imperfecto, pero veo eso que tú me estás mostrando en la gloria de la cruz y no puedo más que ser guiado por esa verdad. No me nace natural, pero es el Evangelio, es la gloria de Dios, es el amor de Dios y el perdón de Jesús y la justicia y la esperanza que Él me ha dado que me lleva, Señor, te obedezco a ti en lugar de mis propios impulsos. Y le pido, dame, Señor, tu corazón porque yo no tengo ese corazón. O sea, ven cómo la persona que ha sido regenerada, iluminada, es guiada por el Espíritu Santo en esa dirección.
Ese discípulo se ve descrito y abraza el llamado de Colosenses 3:12, donde dice: entonces, como escogidos de Dios, se ve santos, llamados, como Carlos nos lo ha recalcado, que somos santos, llamados de Dios, revestidos ahora, dice, de tierna compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre, paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tiene queja contra uno, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo de la verdad, y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros. Y Tesalonicenses 4:9 dice: mas cuanto al amor fraternal, no tenéis necesidad que nadie os escriba, porque vosotros mismos habéis sido enseñados por Dios a amaros los unos a los otros. Fuimos enseñados por Dios. Dios es el que nos... Si hay algún amor aquí, yo creo que hay amor. Yo le decía a los pastores y a los líderes que yo he experimentado aquí el amor fraternal como en ningún otro lugar. Porque lo veo aquí vivido entre muchos de ustedes. Pero yo estoy seguro que yo no les enseñé eso. Y ni Carlos ni Abelardo. Dice aquí: habéis sido enseñados por Dios a amaros unos por otros. ¿Cómo nos enseñó Dios a amarnos así? Por medio de la gloria de la cruz. Al ver su amor hacia nosotros, entonces nosotros podemos tomar de ese amor y entonces amarlo a Él y tener la capacidad de amar a otros cuando no nos nace a nosotros hacerlo. Porque en verdad, dice, lo practicáis con todos los hermanos que están en toda Macedonia, pero os instamos, hermanos, a que abundéis en ello más y que tengáis como vuestra ambición el llevar una vida tranquila. Y os ocupéis en vuestros propios asuntos y trabajáis con vuestras manos, tal como os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Filipenses 4:5, que vuestra bondad sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca, por nada estéis afanosos. Antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Y como iglesia, incluyo estos dos pasajes cortos, porque creo que son parte importante de lo que yo quiero dejar. 1 Tesalonicenses 5:12. Pero os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor y os instruyen, y que los tengáis en muy alta estima por causa de su trabajo. Vivid en paz los unos con los otros. Yo los animo a que ustedes tengan en alta estima a Carlos y a Abelardo y a Alex y a Roberto y a sus líderes de grupo y a todos aquellos que los presiden en el Señor. No porque sean perfectos, no son. Él dijo que yo conocía todos sus defectos. Carlos dijo todo su pecado, toda su vida. Él conoce la mía también. Y Dios la conoce más que todos. Y Él sabe que no somos perfectos. Pero aún así nos ama. Y nos dice que tengamos en alta estima a aquellos que nos presiden y nos enseñan. ¿Por qué? Porque Él los puso, Él dio esos dones a la iglesia. Yo creo que Dios está dejando dones aquí. Esa es mi convicción personal. Dios está dejando dones. Y no nomás dones, sino carácter y hermandad y amistad en el equipo pastoral, de manera que ustedes sean beneficiados. Pero no desperdicien eso. Ese beneficio que ustedes puedan recibir de este equipo al no tenerlos en alta estima. Por algo lo dice Pablo. En 1 Timoteo 5:17, los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor. Hay algo ahí. Hay algo ahí que Pablo quiere comunicar.
y no está comunicando que exaltemos y elevemos indebidamente a los hombres. No se trata de ponerlos en un pedestal. No debemos poner a nadie en un pedestal. Nadie merece estar en un pedestal. Pero hay una función. Y hay algo aquí que Pablo quiere que se comunique para que la iglesia camine y crezca y sea edificada. Porque así Jesús dijo, Él dio dones a los hombres, a la iglesia, para que la iglesia fuera edificada en Efesios 4:11. Para que la iglesia sea equipada, para que la iglesia sea fortalecida, para que la iglesia pueda funcionar, todos sus miembros interactuando unos con otros y así crezca a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. Y todos nosotros somos parte de eso, pero parte crucial es estimar esos dones que Dios nos ha dado. Todas estas escrituras, y ahí pues obviamente les tendría que leer todo el Nuevo Testamento para dejarle instrucción, dejar alguna instrucción, pero son algunas que me vinieron al corazón. En todas estas cosas, Jesús es nuestro ejemplo. Jesús es nuestra inspiración, es el que nos enseña a vivir para la gloria de Dios, porque Él vivió primordialmente para la gloria del Padre. Y el Padre glorificó al Hijo. De manera que, como dice en Filipenses, que habiendo ido a la cruz y habiendo muerto en la cruz, dice que Dios lo exaltó a lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que a su nombre, delante de su nombre, todo lo que está en la tierra y en el cielo y debajo de la tierra, glorifique a Dios y le dé la gloria a Él. Y Él reciba esa exaltación también de parte del Padre. Imitarlo a Él nos guiará en nuestra conducta, en nuestras palabras, acciones, en nuestras vidas, en nuestros matrimonios. ¿Quieres tener un buen matrimonio? Vive para la gloria de Dios. Con nuestros hijos, ¿quieres ser un buen padre? Busca la gloria de Dios. Con todos, siguiendo este deseo, este principio de glorificar a Dios en todo, producirá una vida de piedad, la cual, aun con mucho pecado y muchos errores, a fin de cuentas traerá gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Dios examina los corazones y sabe que no somos perfectos, pero Él mira a aquellos que desean en lo profundo serle agradables y glorificarlo. Quiero ir cerrando ya. En el Salmo, mi último punto sería que aquí hemos visto y experimentado esa gloria. Salmo 16:1 es uno de mis salmos también que me gusta mucho y me bendice. Dice, protégeme, oh Dios, pues en ti me refugio. Yo dije al Señor, tú eres mi Señor. Ningún bien tengo fuera de ti. En cuanto a los santos que están en la tierra, ellos son los nobles en quien está toda mi delicia. Se multiplicarán las aflicciones de aquellos que han corrido tras otro Dios. No derramaré yo sus libaciones de sangre, ni sus nombres pronunciaré en mis labios. O sea, yo no me voy a ir y darle la gloria a otro que no seas tú. Dice, el Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas cayeron para mí en lugares agradables. En verdad mi herencia es hermosa para mí. Los santos, dice este salmo, los nobles, que nosotros consideramos en este caso, en este pequeño universo, ustedes, donde hizo Dios caer nuestras cuerdas. La herencia que Dios nos ha dado aquí nosotros hemos visto la gloria de Dios. Hemos visto y experimentado esa vida digna de la gloria de Dios en ustedes, en formas muy sencillas. En sus saludos, en sus abrazos, en sus palabras de aprecio y en su aliento, en su corazón paciente y perdonador, en su perseverancia con nosotros, en compañerismo y, como les decía yo, en una hermandad cristiana que nosotros hemos venido a valorar y apreciar.
En su gentileza hemos escuchado y experimentado la presencia real y dulce y tangible de Dios, a través de la cual Él nos ha revitalizado numerosas veces cuando nosotros necesitábamos ser reanimados. Dice Salmo 133:1, mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Es como el óleo precioso sobre la cabeza, y el óleo siempre es simbólico en la escritura del Espíritu Santo. No es así nomás aceite de oliva que cae sobre la cabeza. Es el óleo del Espíritu que viene y refresca tu vida. Y dice, y eso se da, ¿verdad? En los hermanos habitando juntos. Dice, el cual desciende sobre la barba de Aarón, que desciende hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí mandó el Señor la bendición y la vida para siempre. Lori y yo hemos aprendido aquí el valor de esa hermandad, de ese compañerismo, de esa armonía. Esta iglesia es en verdad hermosa en eso y le damos gracias a Dios por el privilegio de permitirnos ser parte de esa vida. Y ustedes sin saberlo nos han modelado de una forma sencilla, pero poderosa, el amor a Dios, el amor a los demás y el servicio a los demás, en formas muy prácticas. Y yo, como decía Pablo, los animamos a que abunden en ello más y más. Y pues no puedo no puedo irme sin, en una forma amorosa, hacer eco a la exhortación de Carlos de que lleguen puntuales los domingos, que abunden en puntualidad. Yo he aprendido y estoy aprendiendo todavía eso. Pero es una forma sencilla de amar. No está en las grandes cosas, está en las cosas pequeñas. Consideramos a muchos de ustedes nuestros héroes en la fe. Personas a quienes hemos aprendido a valorar y admirar, a respetar y amar por ser un verdadero ejemplo de fe y de piedad. Hemos visto cosas muy hermosas. Para nosotros ustedes están en el salón de la fama. Hombres y mujeres jóvenes en quienes vemos pasión, amor, confianza en Dios, que a través de los años nos han inspirado y nos han formado. O sea, ustedes han sido una fuerza formadora en nuestra vida. La iglesia ha sido una fuerza formadora y santificadora en nuestra vida. Personas que consideramos en muchas maneras mejores, mucho mejores discípulos que nosotros, a quienes vemos con admiración y cómo viven su fe en Cristo, que en verdad glorifican a Dios en medio de sus vidas, en sus luchas y sus retos cotidianos. Es una fe que Jesús reconoció cuando les dijo a sus discípulos que tuvieran fe como niños. Dice, ese es el tipo de fe que me llama la atención, ese es el tipo de fe que busco, es esa fe de niños que se ejerce con sencillez en el anonimato, en lo secreto donde Dios ve y recompensa. Fe que se practica cotidianamente en medio de circunstancias difíciles y presionadas, en medio de retos muy significativos de diversa índole, de enfermedad, gente que está sufriendo enfermedad. Pienso en un Jorge, pienso en Araceli Torres, que al hablarles yo termino más bendecido cuando los escucho. Porque irradian pues una confianza en Dios. Yo, Señor, yo no soy así. Y me bendice esa fe sencilla, esa fe perseverante, como me dijo, y no quiero exponer aquí a Araceli, pero me dijo, yo le he entregado mi enfermedad al Señor. Yo pues, Señor, pues, o sea, qué tremendo ejemplo, Señor, de tu obra en esta mujer, que ella
pone su confianza totalmente en ti. En la enfermedad, en dificultades interpersonales, en dificultades económicas, aún en muerte y en dolor hemos visto a gente buscar a Dios en cosas que yo no sé si hubiera podido responder de la misma manera. Los vemos aferrándose y confiando y amando y gozándose en el Señor. Confían en Él, son generosos, bendicen a otros en medio de todas estas cosas y dan de sí mismos en medio de su propia necesidad. Han sido ejemplo, como dijo Pablo a Timoteo, sé ejemplo de palabra, de conducta, de amor, de fe y de pureza. Personas que nosotros consideramos bienaventuradas, de acuerdo a las bienaventuranzas de Jesús, donde dice el bienaventurados los pobres en espíritu, porque vemos en ustedes no una pobreza de espíritu, sino un reconocimiento de su pobreza, de manera que Dios los ha enriquecido. Pobres en espíritu no son los que no tienen nada, son los que tienen todo en Jesús, porque precisamente dependen de Él. Porque son humildes, bienaventurados los humildes, los misericordiosos, los de limpio corazón, los que procuran la paz. Vemos que ustedes son bienaventurados porque vemos estas cosas siendo producidas por el Espíritu Santo en sus vidas. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Dice, no se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino que sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así la luz que ustedes han dejado brillar ha iluminado nuestras vidas. Estoy seguro que han iluminado las vidas de muchas otras personas. Y qué bueno que así sea y siga siendo, ¿no? Así brille vuestra luz delante de los hombres para que vean entonces vuestras buenas acciones y glorifiquen. Siempre está esa cosa ahí. Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Queremos darles las gracias por su ejemplo. Lori, ahí está, y mis hijos. Darles las gracias por su ejemplo de piedad, de amor. Yo sé que mis hijos numerosas veces me dicen, hijo, esta persona, este Señor me cae muy bien, esa persona, cómo me bendice. O sea, ustedes han bendecido a mi familia. Son ejemplos que ellos pueden ver y no se les van a olvidar aunque quieran. Gracias por su ejemplo. Estar agradecidos por el amor y por la gracia que han recibido de parte de Dios. Gracias porque están agradecidos por el perdón recibido, por la justificación que han recibido, por la adopción que han recibido, por la gracia que han recibido, por abrazar la obra santificadora del Espíritu Santo en sus vidas, por disponerse, por amor a Dios y clamando a Él para que los ayude a cambiar. Y todos necesitamos cambiar. Nunca dejamos de cambiar hasta que estemos allá en la presencia de Dios. Siempre estamos necesitando cambiar, ser santificados, ser transformados más y más a la imagen de aquel que nos amó. Gracias por anhelar ese cambio en respuesta a la gracia y para la gloria de Dios. Porque contra viento y marea de nuestra naturaleza, como Pablo olvidando lo que queda atrás, los veo que nos extendemos o se están extendiendo y quiero que todos nos extendamos a lo que está por delante. Y si prosigo a la meta para obtener el premio, el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Por cómo se esfuerzan en la gracia de Dios para ser los esposos, las esposas, los padres, los hijos, los patrones, los empleados, los ciudadanos, y con ello, como dice la Escritura, adornar la doctrina de Dios, de Dios nuestro Salvador, en todo respecto. Esto no quiere decir que no haya fallas en esta iglesia. Yo creo que hay más fallas que en cualquier otra iglesia. ¿Sí me oyeron? Yo creo que en esta iglesia hay más fallas que en cualquier otra iglesia. Porque no consideramos
y nos cegamos. ¿A quiénes somos? Empezando por los pastores, no crean que hablando de ustedes. No quiere decir que no haya fallas, que no haya imperfecciones y pecado. Ser piadoso no significa ser perfecto. Al contrario, una persona verdaderamente piadosa ha llegado a comprender que no es perfecto y que hay muchas cosas que están mal en su vida, que hay áreas en las que necesita cambiar, crecer y ser transformado. Y vive por fe, confiando que Dios lo va a transformar, que Él va a hacer la obra en él. El justo, dice, vivirá por la fe. Proverbios dice, el justo cae 7 veces y vuelve a levantarse. Gracias porque vemos que se angustian por la injusticia, que aún ven en su corazón, pero que no se desalientan, sino que recurren a Jesús en los momentos de mayor fragilidad, de mayor confusión, de mayor necesidad, y se lanzan a sus pies, clamando y llorando por su ayuda. Y en medio de todo, sin quizás haber recibido la respuesta, descansan confiando que Dios será fiel. Eso es ejemplar. Eso ustedes lo han impreso en nuestra vida. La palabra, la persona piadosa se aferra a Dios, no suelta a Dios. Son como Jacob, que luchan con Dios y no lo sueltan hasta que los bendice. Saben que en última instancia no hay otro recurso. Jacob, con todas las tranzas que hacía y todos los engaños y todo lo que hizo, que era pecador Jacob. Sin embargo, había una cualidad en él y él reconocía que Dios era Dios y que lo necesitaba y que Dios era el último recurso para su vida. En Él está su esperanza, en el carácter de Dios está su confianza. Sus acciones, en las acciones que Él ha tenido para con nosotros para obtener nuestra redención. Por eso en Él, la persona piadosa en Él descansa. Persona piadosa observa y se percata y aprecia que si Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Aquellas cosas que conducen a nuestro máximo bien, a nuestra santificación, a nuestra glorificación. Todas estas cosas que sean para la alabanza de la gloria de su gracia.